Masejet Sanedrin, Daf Bet Amud Alef 2a, primera línea. Comenzamos Perek Rishon, primer capítulo. La Mishnah a continuación nos habla sobre la cantidad necesaria de jueces para diferentes temas o diferentes casos. Como vamos a ver a continuación, dependiendo del tema, dependiendo del caso, cambia la cantidad necesaria mínima de jueces. Dice la Mishnah: Dine mamonot bishlosha, gezelot vachavalot bishlosha, nezek vachatzi nezek tashlumei kefel vetashlumei arba vachamisha bishlosha. En esta primera parte, la Mishnah nos menciona diferentes casos en los cuales no hay mahloket y según todas las opiniones se requiere únicamente 3 jueces. Se requiere una corte que tenga únicamente 3 dayanim, 3 jueces. El primer caso de esta primera parte es casos monetarios. Entre paréntesis, adelanto, cuando decimos casos monetarios, incluye en realidad normalmente todos los casos monetarios existentes. O sea, todos los temas que hay interpersonales. Sin embargo, vamos a ver en la Gemara que aquí no es así. Sigue diciendo la Mishnah. El segundo caso son gezelot. ¿Qué es gezelot? Robos. Un caso que hay una reclamación por un robo. Que importante aclarar, no es nada más cuando hay reclamación por un robo, cualquier reclamación que se hace porque otra persona agarró o tiene un objeto sin permiso del dueño. O tiene algo sin permiso del dueño. Igualmente, jabalot. Jabalot, ¿qué es? Lesiones corporales. Si una persona golpea, le hace una herida, le pega al compañero, o no solamente si le pega, le hace una herida, le hace una lesión corporal, tiene que pagar diferentes pagos. 5 pagos. Nezek, tzar, ripuy, shevet y boshet. No vamos a entrar ahorita en eso. Esto donde se juzga, donde se analiza, en un betín de 3 suficiente, de 3 jueces. Sigue diciendo esta primera parte. Nezek. ¿Qué es nezek? Cualquier caso en el cual se reclama por un daño perjuicio completo. Nezek Shalem. Por ejemplo, una persona le hizo un daño a otra persona, tiene que pagar entre esas 5 cosas, como dijimos, Nezek, que es el daño, el valor del daño. O cuando un animal muad, un animal que ya corneó varias veces, ¿sí? Entonces se vuelve muad, se vuelve acostumbrado a cornear, y vuelve y cornea, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Si estos casos se van a tratar en un bedín, 3 suficiente, 3 jueces. Igualmente, Hatzi Nezek. ¿Qué Hatzi Nezek? Cuando se trata en el bedín, un caso de reclamación por mitad de daño, que es cuando un animal corneó a un objeto y lo dañó a una persona, ¿sí? Y no era muad, sino era tam, era inocente, nunca había corneado. Entonces, en ese caso, la Hatzi tiene que pagar únicamente medio nezek. Entonces, si van a tratar este tema, juzgar este tema, este caso, en el bedín, suficiente que hayan ¿qué? 3 jueces. Igualmente, tashlumei kefel. ¿Qué es tashlumei kefel? Cuando quieren juzgar un caso en el bedín, que se pide el pago doble, que es cuando le robaron a alguien un objeto, por decir, y el ladrón lo niega, y después lo comprobamos que efectivamente lo robó. El ladrón tiene que pagar doble, no solamente el capital del que robó, sino 100% adicional. Entonces, si esto se va a juzgar en el bedín, tiene que haber mínimo, ¿cuánto? Suficiente que haya mínimo 3 jueces. Igualmente, tashlumei arba'a vachamisha, pagos por 4 o por 5. ¿Sí? ¿Qué es? Cuando una persona roba un animal, dependiendo si es un C, son corderos, ¿sí? O un shor, un toro. Y no solamente lo robó, posteriormente lo vendió o le hizo shejitá. En este caso, puede el dueño original demandarlo, depende si es un CEP, el valor por 4, si el CEP valía 100 puede demandar 400, y si es un short, si es un toro, puede demandar por 5, 500. Entonces, si van a juzgar este caso en un bedín, suficiente que tenga ¿qué? 3 jueces. Como mencioné,
En todos estos casos no hay mahloket aquí en la Mishnah. Y según todas las opiniones, o sea, no hay mahloket, el requerimiento es mínimo 3 jueces. Seguimos. Haones vea mefate vea motzi shemra beshlosha divrei Rabbi Meir. Vajajamim omerim motzi shemra be'esrim ushlosha mipene sheyesh bo dinei nefashot. En esta parte, esta segunda parte de la Mishnah, ya nos trae una discusión. En esta segunda parte se nos mencionan 3 casos. Ones, que es cuando una persona viola a una Nahara Betulá. Una Nahara es una niña que tiene entre 12 y 12 años y medio. Betulá es virgen. Es una Nahara virgen, la viola. Tiene que pagarle al padre de esa niña, de esa muchacha, de esa joven, ¿cuánto? 50 shekalim. Igualmente mefaté, no solamente cuando viola, sino si la seduce. El hombre seduce a esta Nahara Betulá y al final tiene relaciones con ella. Debe pagarle un knas, una multa, al padre de esta muchacha de 50 shekalim. Y el tercer caso es motzi shemra, cuando una persona se casa con una mujer, Nahara también, ¿sí? Hubo Irusin, después hubo Nisuin. Irusin es el primer lazo matrimonial, Nisuin es el segundo. Y después la difama del Nisuin. Irusin, Nisuin, tiene relaciones con ella y dice: Lo matzati levitja betulim. No era virgen. La difama, motzi shemra, le saca mal nombre, la difama. En este caso, esta persona tiene que pagarle al papá de la muchacha, ¿cuánto? 100. Entonces, si todos estos casos se van a tratar, según Rabbi Meir, suficiente que lo hagan un betín de 3 jueces. Sin embargo, viene Jajamim y dicen: estoy de acuerdo respecto a ones y a mefate, o sea, respecto a violación y a seducción, cuando seduce, que eso es suficiente en un betín de 3. Pero motzi shemra, cuando difama, necesita hacerlo en presencia de 23 jueces. Una corte que tenga 23 jueces. ¿Por qué? Porque cuando difama, no sabemos qué es difamar. Solamente está diciendo que ¿qué? Está diciendo que no le encontró betulim, no le encontró, no era virgen, ¿sí? Y puede ser que al final nos demos cuenta que efectivamente ella tuvo relaciones con alguien. ¿Y cuándo tuvo las relaciones? Entre el Irusin y el Nisuin. Y si esta muchachita tuvo las relaciones entre el Irusin y el Nisuin, tiene pena de muerte. Si hay 2 testigos, tiene sequilá, debe ser apedreada, lapidada. Y cuando son temas de muerte, pena de muerte, vamos a ver que se necesita un bedín de ¿cuánto? Mínimo 23. Por eso nos dice Jajamim que en el caso de motzi shemra, ya que puede llegar a un caso de pena de muerte, presencia de 23 dayanim. Sigue siendo la Mishnah Makot. Cuando una persona transgrede distintos lavim, distintas prohibiciones de la Torah, la consecuencia es malkut, latigazos, 39 latigazos. ¿En presencia de quién hay que juzgar si se merece eso o no? Dice la Mishnah, también aquí mahloket. Según Tanakama, en presencia de 3 jueces es suficiente. Sin embargo, en nombre de Rabbi Ishmael dijeron que se necesita ¿qué? 23. Y vamos a explicar en la Gemara esta discusión. Seguimos, sigue siendo la Mishnah. Ibur HaChodesh Bishlosha, Ibur HaShana Bishlosha, divrei Rabbi Meir. Rabban Shimon Gamliel Omer, Bishlosha matchilim ubachamisha nosim venotrim vegombrim beshiv'a, veim gamru Bishlosha meuberet. Esta próxima parte, que es la cuarta parte, las divisiones que estamos haciendo, nos habla de 2 casos. Ibur HaChodesh, que es cuando la intercalación de un día adicional en el mes, si los meses tienen o 29 días o 30 días, ¿sí? Para que cuadre con la luna. Entonces, cuando hay Hodesh Meubar, o sea, Ibur HaChodesh, un día adicional, ¿sí? Como tienen que venir 2 testigos, que vieron la luna, que no vieron la luna, que esto, que lo otro. Todo ese caso se trata de ¿qué? Enfrente de un bedín de 3. Vamos a ver.
Vamos a ver qué es Mahloket. Otra vez, dos casos. Dijimos el primer caso. Ibura Hodesh, que es intercalación de un día adicional en el mes. Y hay otro caso que es Ibura Shana. ¿Qué es Ibura Shana? Agregar un mes adicional al año. Que eso es lo que se llama un año embolismal. ¿Sí? Que es cuando hay un Adar, un segundo Adar. ¿Sí? Entonces, en estos dos casos, cuando se van a juzgar en el Beddin y dictaminar, y analizar y dictaminar, dice Rabbi Meir, un Beddin de 3 jueces. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel discute y dice que ¿qué? No, mira, se comienza con 3. Después se conversa con 5 y se finaliza con 7. Sigue diciendo Rabban Shimon Gamliel. Y si pasó de que comenzaron con 3, hablaron con 3 y finalizaron con 3, Bediabad, el año embolismal recae y sirve. ¿Ok? Así nos dice la Mishnah. No está claro qué es lo que dice Rabban Shimon Gamliel aquí, que se comienza con 3, se sigue con 5 y después con 7. ¿Cómo funciona eso? Vamos también esto a verlo en dónde. En la Gemara que explica esta opinión. La Gemara va a explicar esta opinión. Seguimos. Semichat zekenim va'arifat egla beshlosha divrei Rabbi Shimon Rabbi Yehuda Omer behamisha. En esta quinta parte de la Mishnah nos habla sobre dos casos también que hay discusión. Si se dan cuenta, en todas las partes tuvimos discusión, menos en la primera. ¿Sí? Ok. En esta quinta parte de la Mishnah nos habla sobre dos clases, sobre dos casos. Semichat zekenim. Semijá es la obligación que hay en inclinarse y apoyarse sobre el animal antes del corbán, antes de la ofrenda. Eso es semijá. Y zekenim, ¿qué son zekenim? Los sanedrín. Hay un caso que ellos tienen que hacer semijat zekenim. ¿Cuándo? Cuando los dayanim del Sanedrín, los jueces, ¿sí? Se llama Parhe Elem Davar Shel Tzibur, que es cuando se equivocaron en un psak, en un dictamen, ¿sí? Y la halajá es que cuando se equivocaron en una halajá y dijeron que está permitido lo que está prohibido, en verdad, algo que no cualquier cosa prohibida, algo que está prohibido con caret. ¿Sí? Y la mayoría de Am Israel lo hizo así sin querer, pasándose en el Sanedrín. El Sanedrín tiene que traer ¿qué? Para el Endevar Shetzibur, ¿sí? Y tienen que hacer semijat zekenim, tienen que hacer ¿qué? Inclinarse y apoyarse sobre el animal, ¿sí? Este es un caso. Segundo caso es Egla Rufá. ¿Qué es Egla Rufá? Arifat Egla, que es la decapitación del ternero, que es cuando encontramos una persona muerta entre dos ciudades, fuera de la ciudad, ¿sí? Entonces, verificamos cuál está más cerca. Y la más cerca decimos que la responsable es esa ciudad. Y tienen que venir el betín de esa ciudad y traer lo que se llama Egla Rufá, hacer la decapitación, la Egla Rufá del ternero, y así ya se perdona, ¿sí? Ahorita, para poder hacer estos dos casos, se necesita que juzgar. Que efectivamente se necesita traer un par de Shetzibur y se necesita traer una Egla Rufá. Se necesita juzgar, se necesita analizar, efectivamente se necesita. Dice la Mishnah enfrente de ¿cuánta gente? Mahloket, dice la Mishnah en esta quinta parte. Rabbi Shimon enfrente de 3 jueces nada más. Rabbi Yehuda, en este caso se necesitan ¿qué? Mínimo 5 jueces. Seguimos. Sí. Nada más 2 casos. La medida, hay que medir entre las ciudades. En el caso de Glarufá, enfrente de qué betín hay que hacerlo, de cuántos betín. Entonces también el Mahloket, ¿sí? Estos casos, ¿en qué temas? Todos estos temas, estos 2 casos, ¿en qué enfrente de un betín se trata? Cuando se necesita un betín, en estos casos, para diferentes procesos, ¿se hace enfrente de qué? ¿O 3 o 5? Seguimos. Acharitza vehamiunim beshlosha. Neta revai umaaser sheni shen dam aviduim beshlosha. Haigdeshot beshlosha. הערכים והמטלטלים בשלושה. רבי יהודה אומר, אחד מהם כהן, בקרקעות 9 וכהן, ואדם כיוצא בהן. En esta parte, la Mishnah nos menciona otros casos que es suficiente que hayan ¿qué? 3 jueces, según todas las opiniones. Al final vamos a ver que algo cambia en uno de los casos. Jalitza, ¿qué es Jalitza? Jalitza es cuando hay una mujer que está casada con un hombre. Por decir, Shimon está casado con Lea, y Shimon tiene un hermano que se llama Reubén, y Shimon casado con Lea muere. Shimon muere sin tener hijos.
Lea tiene ahorita cierta relación marital con el hermano del difunto, con Reubén. Tiene que decidir si contrae y formaliza esa relación, eso se llama ibum, o se hace jalitzá, que es disolver esa relación mínima marital que hay. Entonces, jalitzá es como un tipo de divorcio, pero de una relación un poco más leve, ¿sí? Entonces, la jalitzá es el primer caso. El miún, ¿qué es el miún? La negación. ¿Qué es negación? Explico brevemente. Normalmente, en Midoraitá, uno no puede hacer kiddushin en una ketaná, en una niña chiquita de 5 años. Pero si lo hace a través del papá de ella, recae el kiddushin Midoraitá. Y por ende, si se necesita divorciar, necesita un get Midoraitá también. Ahorita, ¿qué pasa si el papá murió? Ella no puede recibir porque es ketaná. Y lo que la Torah dijo que sirve es únicamente al papá. Entonces, no hay kiddushin Midoraitá. Pero Jajamín decretaron de que haya un kiddushin, ¿sí? Que la mamá o el hermano mayor puedan venir y recibir kiddushin. Ese kiddushin es únicamente de Rabbanán. Por lo mismo que es de Rabbanán, Jajamín dijeron que mientras que ella está chiquita, o sea, si no vino a los 12 años, si no llega a los 12 años, puede venir y decir, no hace falta un get. Simplemente nega, no quiero seguir. Niega, ya, negación suficiente. Eso hay que hacerlo, no hace falta get, pero hay que hacerlo enfrente de un betín. ¿Sí? ¿De cuánto? De 3. Igual jalitzá de 3. Sigue diciendo la Mishnah. Sí, el próximo caso de esta parte, sexta parte, es Neta Rebai y Maaser Sheni Shen Dama Bieduim. Explico. Normalmente, cuando uno siembra un árbol frutal, ¿sí? Cuando uno planta un árbol frutal, los primeros 3 años, ¿qué es? Orlá. Está prohibido comerlo, se te prohibido tener provecho. No lo puede vender ni nada. El 4º año, que eso es lo que significa Neta Rebai, Rebai viene de, Neta es planta del 4º año, ¿sí? De Rebai viene de Revi, de 4º año. La halajá es que es como si fuese Maaser Sheni, que vamos a ver ahorita que es Maaser Sheni, pero una vez adelantemos. Que tiene cierta santidad. Uno lo puede comer, puede tener provecho, pero tiene cierta santidad que lo obliga a comerlo en Jerusalén, esas frutas. O redimir esa santidad sobre un dinero, y con ese dinero ir a Jerusalén y comprar alimentos y comer en Jerusalén. Es el caso de Neta Rebai. Y Maaser Sheni es igual, pero no es el 4º año, sino es fijo. Siempre hay un ciclo de 7 años. Maaser Sheni, la halajá es que Maaser Sheni es el segundo diezmo que uno saca de la producción, ¿sí? Que es en el año 1, 2, 4 y 5. Eso es Maaser Sheni. En el 3 y 6 es Maaser Ani, se le da al pobre. Pero en el 1, 2, 4 y 5 es Maaser Sheni, que también uno lo puede comer como dueño como dueño de la tierra, ¿sí? De la cosecha, pero ¿en dónde? En Jerusalén. O, si no quiere llevar toda esa fruta de Jerusalén, redimir la santidad sobre dinero y con ese dinero ir a Jerusalén y usar ese dinero en Jerusalén. Se nos dice la Mishnah que lo que es Neta Rebai y lo que es Maaser Sheni, que no sabemos cuánto es su valor real, otra vez, uno puede venir y redimir, como dijimos. Tiene que saber el valor real. ¿Cómo sabe el valor real? Ve el mercado, ¿cuánto cuesta? Según uno sabe el valor real. Pero cuando no sabes cuándo es el valor real, ¿cuándo, por ejemplo? Cuando la fruta se dañó, se pudrió. ¿Sí? Entonces no tiene ahorita valor en el mercado. No tiene valor en el mercado. Entonces, en este caso, uno tiene que ir al Betín para que hagan un avalúo. ¿En frente de cuánta gente? 3 jueces. Muy bien. Sigue diciendo la Mishnah. Ha'arajina metaltelin. ¿Sí? Ya lo leímos, es parte de esta sexta parte. ¿Qué es arajima metaltelin? Vamos a ver en la Gemara qué es arajima en general y qué es arajima metaltelin. Vamos a ver esto en la Gemara más adelante. Todavía falta, en varios dapim más adelante. Esto, para evaluarlo, para hacer la evalúa, hay que hacerlo enfrente de un betín de 3. Rabbi Yehuda discute en lo siguiente. Él dice, mira, cuando vas a hacer este avalúo de arajina metaltelín, o cuando vas... me salté, hay uno que es Ekdeshot, pero antes de Rabbi Yehuda otra vez. Lo que es Ekdeshot, o sea, cosas que uno consagró para el Bet HaMikdash, y quiere ahorita redimirlo, o sea que es necesario hacer un avalúo para poder redimirlo, hay que hacerlo enfrente de 3. Igual a Rajima Metaltelim, el avalúo hay que hacerlo enfrente de 3. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, respecto a Arajima Metaltelim y respecto a Ekdeshot, no obstante estoy de acuerdo que es suficiente 3, pero es importante que uno de los 3 jueces sea ¿qué? Cohen. Porque está escrito en la Torah, Berkeja Cohen Keniye. Y respecto a Ekdeshot de Karkaot,
o sea, Akdesh no de un objeto, sino cuando uno consagra una tierra, ahí discute también Rabbi Yehuda y dice que no es suficiente 3 y un Cohen, como él mismo dijo antes, sino es necesario 9 jueces y uno de los 9 tiene que ser Cohen. Igualmente, dice Rabbi Yehuda, esto aplicaría cuando la persona misma se consagra para el Bet HaMikdash y se va a redimir a él mismo del Ekdesh. También esto es como si fuese avalúo de tierra, que se necesita 9 jueces y uno de ellos tiene que ser, no 9 más Cohen, sino 9 y uno de ellos Cohen. ¿Sí? Así nos dice esta parte y como dijimos, vamos a analizar esto mucho más y explicarlo mucho más en la Gemara. Muy bien, seguimos. Ahorita la Gemara nos trae diferentes leyes, diferentes casos, ¿sí? Que se necesita hacer no enfrente de un Beddin. Beddin normalmente es 3, ¿sí? No enfrente de 3, sino se necesita un Sanedrín, Sanedrín Ktana, una pequeña Sanedrín, que es un Beddin de 23 jueces, ¿sí? Dice la Mishnah, una Mishnah larga tenemos, ¿no? Dine nefashot ב-23 הרובע והנרבע ב-23 שנאמר והרגת את האישה ואת הבהמה ואומר ואת הבהמה תהרוגו שור הנסכל ב-23 שנאמר אשר יסכל וגם בעליו יומת כמיתת בעלים כך מיתת השור זאב, הארי, הדוב והנמר והברדלס והנחש מיתתם ב-23 רבי אליעזר אומר כל הקודם להורגן זכה רבי עקיבא אומר מיתתם ב-23 En esta séptima parte, la Mishnah, como dije, nos menciona cuando se necesita un mínimo, nos menciona casos que se necesita un mínimo de ¿cuántos jueces? 23 jueces. Sanedrín Ketaná, que es un bedín de 23 jueces. Leyes capitales. ¿Qué son leyes capitales? Casos capitales son delitos que se castigan con la pena de muerte. Pena capital. Todo caso que hay una pena de muerte, bedín de 23 jueces, como ya mencionamos antes. Próximo caso que trae la Mishnah es Rovea Beanirba. ¿Qué significa esto? Un animal que sodomiza a una persona o una persona que sodomizó a un animal. ¿Sí? En este caso, la halajá es que en ambos casos, ya sea que el animal sodomizó a una persona o viceversa, en ambos casos el animal tiene pena de muerte. Al animal en ambos casos hay que sequila, hay que apedrearlo. Para poder juzgar esto y dar el dictamen que hay que apedrear al animal, hay que hacerlo en un bedín de 23 jueces mínimo. ¿De dónde lo aprendemos? Porque la Torá, respecto a un animal, a un toro que sodomiza a una persona, nos dice, matarás a la mujer, a la persona, y al animal. Se compara una con otra, para enseñarte de la misma manera que la muerte de la persona, como dijimos antes, tiene que tener 23, también la muerte del toro tiene que tener 23. Hay otra fuente para esto, respecto a una persona que sodomizó al animal. Está escrito, dice el pasuk, el pasuk nos dice que la persona tiene pena de condenada a muerte, y también el animal. Otra vez vemos que se pone junto ambas muertes para compararte de la misma manera que la persona se condena a muerte. ¿Con cuántos? 23 jueces. También el animal, 23 jueces. Próximo caso es un shor aniskal, un toro que debe ser apedreado, lapidado, ¿sí? Que es cuando corneó a una persona y no solamente le hizo un daño, no solamente le hizo una lesión, sino que no solamente lo hirió, sino que lo mató. En este caso hay que matar ¿a qué? Al shor. ¿Cómo se mata? Se condena a muerte a través de apedrear. Y esto hay que hacerlo en frente de 23 jueces. ¿Dónde aprendemos? Porque el pasuk dice, Ashor isakel vegan be'alav yumat. ¿Sí? Al toro hay que apedrearlo y también al dueño del toro hay que matarlo. No es así, ¿verdad? Pero el dueño del toro no hay que matarlo. Pero el hecho que la Torah me dice, Ashor isakel vegan be'alav yumat, vemos que comparamos al shor con la muerte de la
persona, y ya que la meta de la persona se necesita ¿qué? 23 jueces. También en el short se necesita ¿qué? También el short en Iskal necesita ¿qué? 3 jueces. 23 jueces. Explico un poquito más. Es importante saberlo. El pasuk otra vez que dice este pasuk sobre Shor Anskal, Ashor Isakel Vegam Be'alayumat. Al toro lo condenamos a pena de muerte a través de apedrearlo, y al dueño lo matarás. ¿Cómo que? Pero no es así, al dueño no lo matas. ¿Por qué no viene a decir este pasuk, al dueño lo matas? No viene a decir el dueño lo matas, o sea, que compares la muerte del Shor con la muerte de alguien cuando se lo merece, que se necesitan 23 jueces. Okay. Sigue diciendo la Mishnah que esto aplica no únicamente en un toro. Eso nada más un ejemplo de la Torá. Cuando dice que el toro mató a una persona, lo condenamos a muerte a través de que lo apedreamos, esto aplica también para otros animales que mataron a una persona. O sea, también para el lobo, para el león, para el oso, para el leopardo y para el turón. ¿Sí? Y también para la serpiente. Si todos estos animales mataron a una persona, efectivamente los condenamos a muerte a ellos también, y hay que hacerlo en frente de 23 jueces. ¿Por qué? Porque cuando la Torá, a pesar que la Torá me habló de Shor, es un ejemplo nada más, pero no aplica solamente en Shor, no aplica solamente en toro. Viene Rabbi Eliezer y discute, dice, no es necesario hacerlo en frente de 23 jueces para matar a estos animales que asesinaron a una persona. Cualquier persona que se adelanta y lo mata, lo adquiere. No está claro. Vemos que claramente discute que no es necesario hacerlo en un betín, uno se puede adelantar y matarlo, pero no está claro qué es lo que dice. Primero que todo no está claro si uno puede matar, o sea, sí está claro que uno puede adelantarse y matarlo y no hace falta betín. La pregunta es si después que el animal ese ya mató a una persona y uno puede venir a adelantarse y matarlo, o cuando ve que lo va a matar puede adelantarse y matarlo. Esa parte no está clara, vamos a ver en la Gemara, y también vamos a ver en la Gemara más adelante qué significa lo adquiere, zahá. ¿Qué significa esa parte? Pero definitivamente Rabbi Eliezer discute. Y Rabbi Akiva, una tercera opinión aparentemente, dice que la muerte de esos animales se tiene que hacer en un betín de 23 jueces. Que aparentemente no está claro, no es una tercera opinión, es la misma que la primera. ¿Sí? Que dice que hay que hacerlo en frente de 23 jueces. Eso lo vamos a ver en la Gemara. Seguimos. En danim lo et hashevet velo et nevi hasheker velo et kohen gadol el al pi betin shel shivim ve'echad. Ahorita la Mishnah nos habla sobre casos que es necesario, o sea, que no son suficientes 3 jueces, ni 5, ni 7, ni 23, sino se necesita ¿qué? Sanedrín Gedolá. ¿Cuántos Sanedrín Gedolá? 71. ¿Cuáles son esos casos? Cuando una de las 12 tribus, que la mayoría de una de ellas hizo abodaz dará idolatría bemezida, a propósito, adrede. Hay que analizar el caso. Eso se hace en frente de 71. Igualmente, si hay un profeta sheker, falso, ¿sí? Que profetizó en nombre de Hashem, la halajá es que tiene pena de muerte de Genek. ¿Cómo se dice Genek? Ahorcamiento. ¿Sí? Para esto se necesita ¿qué? 71. Igualmente, para un Kohen Gadol que transgredió una prohibición, que normalmente su castigo es mitad bedín, una pena de muerte del bedín, esta pena de muerte al Kohen Gadol hay que hacérsela en un bedín, hay que juzgarla en un bedín, en un Sanedrín Gedolá, mejor dicho, que tenga ¿qué? 71. Seguimos. Otros casos más que se necesitan 71. Ven motziim le milchemet areshut el al pi bedin shel 71. En mosifim al air ve al hazarot el al pi bedin shel 71. En osim sanedriot lashvatim el al pi bedin shel 71. En osim iranidachat el al pi bedin shel 71. La Mishnah nos menciona otros casos que son los siguientes. Hay guerras que Am Israel hace y se llaman a veces guerras discrecionales. ¿Sí? Explico cuáles son esas guerras. Cualquier guerra, aparte de la guerra de Yehoshua, cuando fue a conquistar la tierra de Israel en contra de las 7 naciones, o la guerra que es para Milhemet Amalek, ir en contra de Amalek, o la guerra que es para ir en contra de un enemigo, ¿sí? Que viene a destruirnos.
Si no son esas guerras, o sea, si no son las de Yoshua, o no es o Amalek, o en cualquier enemigo que quiere destruirnos, y uno viene, no son una de estas, y uno viene y hace una guerra, eso se llama una guerra ¿qué? Discrecional. Milhemet Reshut. ¿Sí? Otra vez. Si es la de Yoshua, está bien. O sea, no está bien, sino no es Milhemet Reshut, es mitzvah. Si es Amalek, mitzvah. Si es guerrear contra enemigos que te quieren exterminar, como hoy en día tenemos, ¿sí? Ahí también se puede. Es mitzvah, no que se puede. Todos. Hay otra, cuando no es esta guerra, uno está ahorita quiere venir y guerrear para exterminar a cualquier persona porque no es enemigo, no es esto, porque quiero tener más tierra de Israel, conquistar más, ¿sí? Pero no es de Israel, conquistar más para afuera, eso se llama una guerra discrecional, o cualquier otra guerra que no esté dentro de estas tres, es una guerra discrecional, y para poder hacerla, uno necesita recibir un dictamen del Bedín. ¿Cuánto tiene que tener el Bedín? ¿Cuántos jueces? 71. Igualmente, si uno quiere agregar más área en Jerusalén, quiere expandir las fronteras, o la Azara el Bet Hamikdash, puede, pero en un Bedín de 71. Igualmente, para uno poder hacer un Sanedrín de 23 jueces para las tribus, o sea, para las ciudades, ¿quién otorga, quién nombra esos Sanedrín? El Sanedrín de 71. ¿Sí? Y por último, un Iranidahat, uno que quiera hacer un Iranidahat. ¿Qué es un Iranidahat? Cuando hay una ciudad en Eretz Israel que la mayoría de sus habitantes hicieron una boda zara. La halajá es que pueden decidir que es Iranidahat. ¿Y qué pasa si deciden que es Iranidahat? Todos los habitantes de ella tienen pena de muerte besaif con espada, a diferencia de cualquier boda zara normal que es sequilakis con espada. Y todas las casas y todos los bienes se tienen que quemar. ¿Quién dictamina sobre una ciudad que es Iranidahat? Para poder hacer Iranidahat tiene que ser ¿qué? Un bedín de 71 jueces. Seguimos. Enosim Iranidahat basefar velo shalosh avalosim achat oshtaim. Ya que mencionamos Iranidahat, entonces la Mishnah nos menciona otras dos alajot que no tienen que ver con la cantidad de jueces, ¿sí? Dos alajot relacionadas con Iranidahat, que es no podemos dictaminar sobre una ciudad que está en la frontera que divide entre Israel y los otros países, las otras naciones. No podemos dictaminar sobre una ciudad que está en la frontera, que es Iranidahat. Igualmente, no podemos hacer 3 ciudades Iranidahat, pero sí se puede hacer una o 2. Vamos a explicar esto en la Gemara que se refiere. Seguimos. Sanedrín Gedolá. Ahorita la Mishnah a continuación nos va a traer cuál es la fuente de que Sanedrín Gedolá. Acabamos de decir que ¿cuánto es Sanedrín Gedolá? 71. ¿Sí? Y Sanedrín Ketaná, 23 jueces. La Mishnah a continuación nos va a traer una fuente. ¿Cómo sabemos que Sanedrín Gedolá es 71 y Sanedrín Ketaná es 23? Entonces empezamos con Sanedrín Gedolá. ¿Dónde vemos en la Torah? ¿Sí? Sanedrín Gedolá y Tashe Shivim Vejad, Uktana Shel Esrim Ushlosha. Minayin Legdola Shisha Shivim Vejad, Shenemar Sfali Shivim Ish Miziknei Israel, Umoshe al Gabem, Rabbi Yehuda Omer, Shivim. Dice la Mishnah, Sanedrín Gedolá tenía 71 y Sanedrín Ketaná tenía 23. ¿De dónde aprendemos que Sanedrín Gedolá tenía 71? De Bamidbar 11:16. Bamidbar 11:16 dice, Esfali Shivim Ish Miziknei Israel. ¿Cuántos escogieron de Israel? Tamid Jamim, 70. Más Moshe, 71. Rabbi Yehuda dice, no, en verdad, Sanedrín Gedolá no era de 71. Era de 70. ¿Por qué? Porque nada más agarró 70 también de Jamim y Moshe no era partícipe en esos juzgados. Entonces eran 70 nada más. Mahloket que es Sanedrín Gedolá. ¿Ok? Y ya tenemos la fuente también. Ahorita vamos para qué Sanedrín Ketaná. Uminain le Ketaná sheisher esrim ushlosha. ¿De dónde sabemos? ¿De dónde aprendemos en la Torah? Que una Sanedrín Ketaná es de ¿cuánto? 23. Y aquí sí es más largo la cosa. Escuchen bien. Sheneemar veshafetu ha'eda veitzilu ha'eda. Eda shofetet ve'eda matzelet tarekan esrim. ומנין לעדה שהיא 10 שנאמר מתי לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב ומנין לאביות שלושה ממשהו שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות שומע אני שיהיה עמהם לטובה אם כן למה נאמר אחרי רבים להטות לא כי אתה ידך לטובה אתה ידך לרעה אתה ידך לטובה על פי אחד אתה ידך לרעה על פי שניים ואין בית דין שקול מוסיפים עליהם עוד אחד הרי כאן 23. Escuchen bien, esta fuente de que se necesita en un Sanedrín Ketaná 23 jueces
está escrito en la Torah, lo aprendemos de la Torah, pero no está escrito explícitamente. Se tiene que aprender de copy-paste, de varias cositas, varios puntos. Se arma un rompecabezas y se llega a ese número. Entonces, escuchen bien cómo empieza. Respecto, normalmente que se necesita 23 jueces, temas que son de muerte, muy bien, de leyes de pena capital, ¿sí? En la Torah, cuando nos habla de Dinei Nefashot, o sea, de leyes de penas capitales, ¿sí? Nos dice el siguiente pasuk en Bamidbar 35, 24, 25. Veshafetu haedah veitzilu haedah. Veshafetu haedah, juzgará la congregación y salvará la congregación. De aquí aprendemos que tiene que haber, cuando se divide entre los jueces, cuando se dividen en las opiniones, cuando hay varios jueces, cada uno tiene diferentes opiniones cómo juzgar. De aquí aprendemos otra vez. Shafetu haedah, juzgar, que Shafetu haedah es los de Anim se refiere. La congregación juzgará y la congregación salvará. De aquí aprendemos de que tiene que haber una posibilidad en todos los casos de leyes, en todos los casos capitales, de pena capital, de que cuando hay distintas opiniones entre los jueces, que hayan por lo menos 10 que juzgan, o sea, 10 que condenan y 10 que salvan, o sea, 10 que no perdonan, que ameritan, que dicen que no se merece que está exento de pena de muerte. ¿Por dónde aprendemos esto? Porque está escrito Veshafetu veitzilu. Cuando se dividen entre los jueces, tiene que haber unos que juzgan, otros, tiene que haber posibilidad, no tiene que caer así, tiene que haber posibilidad de unos que juzgan, que significa la Mishnah tiene, condenan, y otros que salvan, que ayudan, que absuelve. ¿Cuántos son esos unos y unos? 10, porque está escrito Edá. ¿Y dónde aprendemos que 10 es Edá? Porque en los Merrakelim está escrito Matai la Edá Ra'azot, respecto a los espías, hablando mal de ellos, que dice la Torah, ¿cuándo vamos a estar mal estos malos espías? ¿Cuáles son malos espías? ¿Cuántos eran los espías en total? 12, pero malos, Yoshua y Caleb no era malo. ¿Cuántos quedan? 10. Está escrito Matai la Edá, vemos que Edá es 10. De aquí aprendemos que ya hay 20. Aquí aprendemos de que en Dinei Nefashot, en casos capitales, tienen que haber mínimo 20. Ya tenemos 20. Otra vez, ¿por qué? Porque, repito brevemente, porque está escrito en la porción que nos habla en Bamidbar 35, 24 y 25, nos habla sobre Dinei Nefashot, sobre casos de pena capital, y nos menciona el pasuk 24, Beshafetu haedah, juzgará la congregación, o sea, el Betín, sí, los jueces, haedah se refiere a los hajamim, juzgará, condenará, y veitzilu haedah también está escrito que salvará, absolverá la edad, y que se da 10. Tiene que haber posibilidad, no tiene que ser obligatorio que caigan 10 y 10, eso no, pero tiene que haber posibilidad que en caso que haya una diferencia de opiniones entre los jueces, que hayan 10 y 10. Si necesitamos eso, que haya esa posibilidad, pues necesitamos tener ¿cuánto? Para que podamos tener esa posibilidad necesitamos tener ¿qué? 20. Listo. Ahorita nos faltan dónde salen los otros 3. Bueno, pregunta la Mishnah, ¿de dónde aprendemos esos otros 3? Te voy a explicar. Hay otro pasuk, no en Bamidbar, sino en Shemot, en el segundo libro de la Torah, capítulo 23, versículo 2. Dice el pasuk, Lo tiye achare rabbim leraot. Y después el pasuk dice, achare rabbim lehatot. Explico. Tiene 2 partes este pasuk. Ya vemos, la primera parte es, Lo tiye achare rabbim leraot. Traducción, no sigas a una mayoría para hacer daño, o sea, para condenar. Aunque hay mayoría, no sigas no sigas a una mayoría para condenar. Si la Torah nos dice que no sigas a una mayoría para condenar, nosotros podemos deducir de esta misma primera frase que para beneficiar, para bien, sí puedes seguir ¿a qué? A la mayoría. ¿Sí o no? ¿Está claro? La Torah me dice, no sigas a una mayoría para condenar, o sea que para
absolver, ahí sí puede seguir a la mayoría. Si es así, ¿por qué la segunda frase? Porque el pasú me dice después, Ajaré Rabbim Leatot, que según la mayoría, Leatot, ¿entiendes la Mishnah que se refiere a beneficio, beneficiar? Está de más. Si tú me dices que no puedes ir según mayoría para condenar, mashma que sí puedes ir para absolver. Si no necesitas decirme una segunda frase que diga Ajaré Rabbim Leatot, que sí puedes ir según mayoría para absolver. Está de más. ¿Qué viene a decir el pasú? Dice, no. Aquí el pasú nos viene a enseñar lo siguiente. Cuando uno va a ir según mayoría, quiere dictaminar a base de mayoría para condenar, es muy diferente cuando uno quiere ir según mayoría para absolver. Cuando quieres condenar, necesitas necesitas 2 adicionales. No uno más que el otro. 2 jueces adicionales. A diferencia de cuando es para absolver, es suficiente que tengas mayoría, que la mayoría sea un poquito más, uno más. Y esto lo aprendemos del pasuk. El pasuk nos viene a decir lo siguiente. No sigas a una mayoría para hacer dañar, para condenar a una mayoría de uno. No lo sigas. La segunda frase, no es para bien. Ahí está hablando también para condenar. Pero cuando es Rabbim, o sea que es Rabbim mínimo, Rabbim 2. Cuando hay mayoría de 2 adicionales, ahí sí puedes condenar. Pero para absolver, eso no necesitamos una segunda frase. Eso se aprende de la primera, que es suficiente uno más. Entonces ya tenemos que tener un caso. Entonces, si tenemos 10 y 10 y hay cierta posibilidad de que haya, si tenemos 20 y hay cierta posibilidad que 10 digan bien, 10 no digan bien, necesitamos tener ¿cuántos más para poder solucionar aquí? 2 adicionales, en caso que hay que condenar, en caso que hay que decir pena de muerte. Entonces necesitamos ¿cuántos ya? 22, ya estamos en 22. Pero hay una alajá que en Betin Shakul. No existe un Betin parejo. No existe. ¿Por qué no existe? Porque puede ser que al final queda, si estamos 22, como es parejo, es par, 11 y 11, entonces no se va a dictaminar nada. Puede haber que hay diferencia entre los jueces, 11 y 11, no se va a dictaminar nada. Tenemos que agregar ¿qué? Uno más, 23. Ahí llega ¿qué? Cuando hay 23, seguro, siempre va a haber más para un lado que para el otro. Ahí llega 23. Culmina la Mishnah diciendo, Bekama lleva ir uter reuya le Sanedrin, me avesrim epine Omer, mataimus shloshim, que neget tzarea starot. Ahorita la Mishnah culmina diciendo cuántos habitantes tiene que tener una ciudad para que se merezcan tener un Sanedrin Ketaná, una de 23 jueces. ¿Cuántos habitantes tiene que tener? Entonces dice la Mishnah Mahloket. Rabbi Nehemiah opina, Tanakama opina 120. Si hay 120 habitantes, ya se merecen un Sanedrin Ketaná de 23 jueces. Imagínense ustedes. Y Rabbi Nehemiah dice, no, tiene que haber por lo menos 230. ¿De dónde sale 230? Porque en la Torá, cuando se menciona ministros de grupos, el grupo menor es de 10. Sarea Sarot, ministro de 10. Entonces, si hay Sanedrín Ketaná, ¿cuánto es? 23. Entonces, por 10, cada uno que esté encargado de 10, 230. Así nos dice la Mishnah. Ahorita sí veamos la Gemara. Después de una Mishnah tan larga, veamos la Gemara. Dice la Gemara, Atu gezelot vajabalot lav dinem amonot ninu. Amar Rabbi Avau Mahen katani. Mahen dinem amonot. Gezelot vajabalot. Avalodot valvaot lo. La Gemara comienza hablando sobre lo primero que vimos en la Mishnah. ¿Qué fue lo primero que vimos en la Mishnah? En la primera parte de la Mishnah. Que hay unos casos, en la primera parte de la Mishnah nos habla sobre casos que se necesitan ¿cuántos jueces? Mínimo 3 jueces, no es necesario más. Suficiente con 3. ¿Sí? Suficiente 3. Y la primera línea de esa Mishnah, de esa parte, que es la primera línea de la Mishnah, nos dice, y recuerdo, casos monetarios en frente de 3. Dinem amonot bishlosha, gezelot vajabalot bishlosha. Casos monetarios en frente de 3 jueces suficiente. Casos de robos y de lesiones corporales en frente de 3. Esa es traducción literal. La Mishnah nos dice, Dinem amonot bishlosha. Casos monetarios en frente de 3 jueces. Casos de robos y lesiones corporales también en frente de 3. Será un segundo. La Gemara entiende que cuando dice casos monetarios, ¿qué es? Todos los casos monetarios existentes. O sea, cualquier polémica, cualquier discusión que yo tenga con mi compañero, que normalmente depende de tema monetario. Entonces, si es así, incluye también que incluye
lo que es Gezelot Bajabalot, incluye casos de robos y casos de lesiones corporales. O sea, ¿por qué la Mishnah me lo tiene que decir separado? Casos monetarios en frente de 3, casos de robos y lesiones corporales en frente de 3. Gezelot y Jabalot, casos robos y lesiones corporales, ¿está incluido en qué? En casos monetarios. Así pregunta la Gemara. Dice Rabbi Abahu, no. No es como acabamos de pensar que casos monetarios son todos los casos. No. La Mishnah nos dice Mahen. O sea, la Mishnah nos dice casos monetarios en frente de 3. ¿Qué me refiero casos monetarios? Únicamente casos de robo y lesiones corporales. ¿Sí? Para excluirnos Odaot y Alvaot, que son disputas sobre préstamos. Vamos a ver qué queda excluido. Eso no está incluido. ¿Y qué pasa en ellos? ¿Qué? Eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, otra vez, la Mishnah cuando dice casos monetarios, la Gemara preguntó, casos monetarios son todos los casos. Entonces, aparentemente, ¿por qué me tiene que decir por separado casos de robos y lesiones corporales? Está incluido casos monetarios. Dice la Gemara, responde Rabbi Abahu, no. Casos monetarios no son todos los casos. La Mishnah dice casos monetarios en frente de 3. Y después la Mishnah nos explica, Mahen, ¿cuáles son esos casos monetarios? Únicamente casos de robo y casos de lesiones corporales. Estos necesitan en frente de 3. Y queda excluido, y no queda incluido casos de disputas sobre préstamos. Que hay dos tipos de esos casos. O de Odaot o de Albaot. Odaot es cuando, por ejemplo, brevemente lo digo, el prestamista le dice al prestatario, me debes dinero. Y el prestatario dice, no te debo nada. Y viene el prestamista y trae 2 testigos que el prestatario reconoció que le debía. Es el caso de Odaot. Y Albaot es que trae 2 testigos que vieron el préstamo, no que vieron que reconoció que le debía. ¿Sí? Pero es la misma, son disputas de préstamos. Esto no queda incluido. ¿Sí? Repito, cuando decimos que no queda incluido, vamos a ver más adelante, no en la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver en qué no queda incluido y en qué es diferente. O sea, en qué no queda incluido, en qué es diferente. No se necesitan 3 jueces, o se necesitan 3 jueces, pero otros tipos de jueces. Vamos a ver eso en la próxima clase. Sigue diciendo la Gemara, Utzrija. Tei tana dinema monot, hava amina dafilu odaot valvaot. Tana que zelot vachabalot, vei tana que zelot vachabalot, lo katani dinema monot, hava amina huatin dafilu odaot valvaot, lo katani que zelot vachabalot, mishun deikar shlosha dichtivi, vezelot vachabalot dichtivi, zelot dichtiv, ונקרא בבית אל האלוהים. חבלות, מה לי חבל בגופו, מה לי חבל במונו. תנא מה אין דיני ממונות, גזלות וחבלות, אבל הודות לא. Ahorita la Gemara viene y nos explica lo siguiente. Acabamos de decir de que en realidad cuando la Mishnah dice casos monetarios, es únicamente se refiere a ¿qué? A casos de robos y lesiones corporales. Pregunta la Gemara, si es así, ¿para qué es necesario que la Mishnah diga casos monetarios? Y después explique casos de robos y lesiones corporales. Podría haber dicho directamente que casos de robos y lesiones corporales sin decir casos monetarios. Dice la Mishnah, es necesario decir casos monetarios y después especificar ¿qué son casos monetarios? Casos de robos y lesiones corporales. ¿Por qué? Porque si te hubiese dicho nada más casos monetarios, hubiese dicho que está incluido todos los casos monetarios, incluido también ¿qué? Jodaot y Albaot, que son disputas sobre préstamos. Por eso necesito decir que casos de robos y lesiones corporales. Pero queda todavía pendiente, porque no decimos solo casos de robos y lesiones corporales y no decimos casos monetarios. Dice, no. Si te hubiese dicho solamente casos, escuchen bien, si te hubiese dicho solamente casos de robos y lesiones corporales, hubiese dicho que en verdad queda incluido todos los casos y solo se está agarrando un ejemplo. ¿Y por qué justo se está agarrando el ejemplo de robos y casos corporales, de lesiones corporales? Te voy a explicar por qué. Porque ¿dónde se aprende el concepto de bedín de 3 jueces? ¿De dónde se aprende que existe un bedín de 3 jueces? ¿Saben de dónde? ¿Saben de dónde? De casos de robos. Porque respecto a robos, está escrito, Venikrav balabait el Elohim, ahí está hablando sobre Shomer Hinan, que dice que Nignam imeno a picadón, que es la misma idea de robo, que está diciendo que lo tiene sin autorización. Pero bueno, ahí dice, Venikrav balabait el Elohim se refiere a jueces, y se menciona Elohim una vez en este pasuk que acaba de leer, y en el próximo pasuk que le sigue se menciona 2 veces la palabra Elohim. El primer pasuk con la palabra Elohim y en el segundo pasuk Elohim. ¿Total cuánto?
3. De aquí aprendemos que ¿qué? De aquí aprendemos que en temas monetarios se necesitan mínimo 3 jueces y 3 es suficiente también. ¿Sí? Y eso es casos de robos. ¿Sí? Y casos de lesiones corporales. Uno dice, mira, robo, ¿cuál es la diferencia? Robo es algo, uno le roba algo, le hace un perjuicio monetario al otro. Y una lesión corporal es lo mismo. Le hace un daño al otro, pero no monetario, sino corporal. Entonces, esos son dos casos. Entonces, si en casos de robo necesitas 3, pues también en casos de lesiones corporales también 3, porque es la misma idea, solo que uno es daño monetario, otro es daño corporal. Entonces, hubiésemos dicho, si la Mishnah hubiese dicho solamente que casos de robos y lesiones corporales, hubiésemos dicho que está incluido en verdad todos los casos monetarios existentes, incluido también que Odaot y Albaot, incluido también que disputas sobre préstamo, ¿sí? Y la razón que la Mishnah mencionó nada más estos casos de robo y lesiones corporales es ¿por qué? Porque la fuente de donde vemos que en casos monetarios se necesitan 3 jueces es de dónde? De estos casos, ¿sí? Del caso, precisamente el caso de robo y jabalot, lesiones corporales, es la misma idea. Pero en verdad hemos dicho que ¿qué? Que está todo incluido. Para que no digamos eso, bien la Mishnah dice no. Casos monetarios. ¿Qué son casos monetarios? Estos dos nada más. Así sabes que es esto y no, o sea, estos dos nada más y no para excluir, para decirte que no queda incluido Jodaot y Albaot, los casos de disputas sobre préstamo. Como dije en la próxima clase, vamos a ver, listo, acabamos de concluir que no queda incluido Jodaot y Albaot en casos monetarios de la Mishnah, pero no queda incluido en qué es diferente. ¿Qué es lo que es suficiente? ¿Un juez o 3 jueces de otro estilo? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.